La seguí. El corazón me latía tan fuerte que casi podía oír el pulso en mis oídos. Mi mano derecha estaba crispada alrededor de un trozo de papel arrugado, un memo inútil en el que había estado escribiendo antes, ahora solo una bola sudorosa que me presionaba la palma. Ni siquiera me di cuenta de que lo sostenía hasta que sentí sus esquinas afiladas clavándose en mi piel. Aflojé los dedos por un segundo, pero luego volví a apretar el puño al oír el sonido de sus pasos, rápidos y ligeros contra el pavimento. Me quedé junto a la farola, medio oculto por el tenue resplandor amarillento, deseando poder fundirme en la oscuridad. El aire nocturno tenía un sabor amargo. El viento cortaba mi chaqueta, pero apenas sentía el frío. El pecho me ardía de tensión. Cada respiración era una batalla. Sentía una opresión en el estómago, un temblor violento que me decía que no debía estar allí, y, sin embargo, estaba. Ella se detuvo en la entrada de aquel edificio en el centro, una construcción moderna de acero y cristal, que reflejaba débilmente el neón de la ciudad. Miró a su alrededor, echándose el pelo tras la oreja, y por un instante vi duda en la forma en que su mano se detuvo cerca de su mejilla. Luego, con el suspiro más leve, abrió la puerta y se deslizó dentro. Si no hubiera estado tan tenso, habría admirado su elegancia. 56 años y aún moviéndose como una bailarina. Pero mi corazón estaba demasiado retorcido por la sospecha, como para sentir algo más que un dolor sordo. Dejé que el papel arrugado se deslizara en mi bolsillo y la seguí. Mis pasos sonaban desproporcionadamente ruidosos en el vestíbulo casi vacío. El guardia de seguridad en el mostrador tenía la vista fija en un pequeño televisor posado junto a su codo. Algún programa de entrevistas nocturno. Ni siquiera levantó la cabeza mientras yo pasaba. Avancé rápidamente, tratando de adivinar por qué pasillo se había dirigido. Un ascensor sonó. Me apresuré para ver si estaba dentro, pero las puertas se cerraron antes de que pudiera confirmarlo. A través de la fina rendija, creí ver la silueta de su abrigo. Los siguientes 30 segundos fueron una frenética carrera por las escaleras. Me quemaban los pulmones. A mi edad, subir corriendo tramos de escaleras de hormigón en mitad de la noche no es algo que se haga sin consecuencias. Cuando llegué al tercer piso, mis rodillas gritaban y mi corazón latía como un martillo contra mi caja torácica. Sentía un dolor sordo en la parte baja de la espalda, un dolor que parecía irradiar hacia mis caderas. Apoyé la mano en la pared, me detuve un momento para recuperarme, pero no podía permitir que la protesta de mi cuerpo me detuviera. No esta noche. Un pasillo se extendía ante mí. Filas de puertas, cada una idéntica. La iluminación fluorescente le daba al lugar un brillo barato y fantasmal. Escuché, pero todo lo que oí fue el zumbido bajo de la electricidad y el tenue murmullo de la ventilación. ¿Qué puerta? Mi mente se aceleró. ¿Tenía llave? ¿O tal vez se reunía con alguien que tenía llave? Las tripas se me revolvieron de nuevo. Maldije entre dientes. Un clic repentino resonó por el pasillo, el sonido de una puerta que se abría. Silencioso al principio, pero en aquel silencio asfixiante, fue como un disparo. Mi cuerpo se tensó. Pegué la espalda a la pared y avancé sigilosamente. A mitad del pasillo, una puerta estaba entreabierta unos pocos centímetros. Vi su silueta colarse dentro. Mi esposa. Mi linda. La puerta se cerró suavemente. Por un instante me quedé allí de pie, todo mi ser vibrando de pánico y pavor. Tenía que ver, tenía que saber. Una ola de náuseas me invadió al acercarme lentamente.
El leve dolor de espalda se convirtió en un punzante arrebato cada vez que flexionaba o giraba el torso, pero forcé mi cuerpo a seguir adelante. Mi respiración era superficial. Al llegar a la puerta, noté que no estaba completamente cerrada. La cerradura debió de hacer clic detrás de ella, pero la puerta tenía una pequeña rendija, dejándome vislumbrar un trozo del interior. Una cálida luz de lámpara se derramó sobre mis zapatos. Contuve la respiración y me asomé. Él estaba allí. Un hombre alto, parecía de unos 40 y tantos, de pie junto a la mesa de centro, vistiendo una chaqueta oscura. Se la arrojó sobre el respaldo de una silla. La vi poner una mano contra su pecho, su boca formando palabras que no podía oír. Luego deslizó los brazos alrededor de su cintura. Quise apartar la mirada, pero mis ojos no obedecían. Mis costillas se apretaron y podía sentir el peso de cada segundo oprimiéndome. Apoyó la cabeza en su hombro. Sus manos la rodearon y la sujetaron como si le perteneciera. Mi linda, mi esposa de tantos años. Dios, susurré, apenas pronunciando la palabra. Sentía la garganta áspera. Entonces empezaron a besarse. En el instante en que sucedió, mi estómago dio un vuelco. Sus labios se movieron juntos, no con nerviosismo, sino con esa familiaridad que sugiere que no era la primera vez. Sus manos se deslizaron por sus costados, viajando por debajo de la tela de su blusa. Ella respondió con un suspiro suave y tembloroso, que llegó a mis oídos a través de aquella rendija en la puerta. Me quedé allí de pie, las rodillas amenazando con ceder. El rostro me ardía, pero mis dedos estaban helados. Mientras tanto, aquel trozo de papel en mi bolsillo pesaba 1 tonelada. Él murmuró algo en voz baja. No pude descifrar las palabras, pero vi cómo ella ladeaba la cabeza hacia atrás, ofreciendo su garganta a su boca. Toda mi visión se oscureció por un instante. Casi empujé la puerta. La furia parpadeó en mi mente como una llama salvaje, pero un rincón más viejo y maltrecho de mi cerebro me dijo que me contuviera, que observara, que estuviera seguro. Así que me quedé allí, clavado por la brutal realidad de su traición. Mi pecho subía y bajaba en ráfagas irregulares. Mi cuerpo temblaba. Se adentraron más en el apartamento. Ella lo guió de la mano, a través del pasillo hacia el dormitorio. No, eso era demasiado obvio, pero lo vi de todos modos. La forma oscura de una cama se cernía al final de un corto pasillo. Oí su risa silenciosa, suave, íntima. Reconocí esa risa. Alguna vez había sido mía. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que un dolor agudo me recorrió las sienes. La vieja lesión de espalda volvió a manifestarse, apuñalándome desde dentro. La ignoré. Entonces, cuando la puerta del dormitorio se cerró, pegué el oído a la madera. Una oleada de pura repulsión me invadió. Podía oír sonidos ahogados, el crujir de la ropa, gemidos bajos, un jadeo corto. Lágrimas calientes me quemaban las comisuras de los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia impotente y abrasadora. Quería golpear la puerta con el puño hasta que se hiciera añicos. Quería destrozar a ese hombre. Quería exigirle una explicación. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Pero cada músculo de mi cuerpo se bloqueó, y en esa tensión feroz, solo pude quedarme allí de pie. No sé cuánto tiempo esperé. El tiempo era una bruma de salvaje desamor. Los sonidos del interior finalmente se apagaron hasta quedar en silencio. Entonces oí pasos de nuevo, ligeros roces. Una puerta abriéndose.
la descarga de un inodoro, risas ahogadas, un gemido. En un momento dado, mi respiración se volvió superficial mientras acechaba allí, con la columna vertebral adolorida, la angustia pulsando a través de mí. Mi mente empezó a dar vueltas con preguntas a medio formar. ¿Por qué estoy aquí siquiera? ¿Por qué decidí seguirla esta noche? Pensó que no notaría su nuevo perfume, la tensión en sus hombros, las llamadas telefónicas a altas horas de la noche. Finalmente, la puerta del dormitorio se abrió de nuevo. Una luz suave se derramó, y retrocedí unos pasos. El hombre alto salió con la chaqueta en la mano. Su voz flotó tras él. «¿Me llamas mañana?» Él sonrió, inclinándose para darle un beso más en la boca. Luego se fue, cerrando la puerta tras de sí. Me deslicé hacia un lado y lo vi caminar por el pasillo. Mis puños se cerraron con fuerza. Lo vi pulsar el botón del ascensor. Tarareaba entre dientes. Fue entonces cuando me di cuenta de que reconocía su rostro de algún lugar, quizás de uno de los eventos de marketing que ella ayudaba a organizar. Tenía esa apariencia pulcra y segura de sí misma de un vendedor. El ascensor se abrió con un ding, y él entró. Luego desapareció. Me volví hacia la puerta. Mi visión se estrechó. Había un impulso salvaje en mí de enfrentarla ahora mismo, pero un instinto más profundo y oscuro me dijo, no, no ahora, espera. Déjala pensar que está a salvo. Déjala pensar que duermes en casa, ajeno a todo. El papel en mi bolsillo estaba tan triturado que bien podría ser polvo. Sentí los bordes clavándose en mi piel. El dolor físico me recordaba que seguía vivo, aunque me sentía medio muerto. Me fui. En los días que siguieron, mi mente daba vueltas con el recuerdo. Intenté reunir detalles. La hora, el lugar, el olor del pasillo, el color de las paredes, cualquier cosa que pudiera ayudarme a comprender cómo empezó todo. Pero la claridad nunca llegó. En cambio, me encontré despierto por la noche, sudando, con los ojos fijos en el techo mientras el reloj marcaba las 2 o las 3 de la madrugada. El dolor de la espalda empeoró. Me quedaba allí tumbado, imaginándolos juntos. Las crudas imágenes me tomaban como rehén. Sus manos sobre él, sus labios, su voz. Una semana después de aquella terrible vigilia, la confronté indirectamente, no con palabras, sino instalando una cámara de seguridad en la entrada principal de nuestra casa. Un nuevo dispositivo. Irónicamente, uno de esos artilugios de hogar inteligente que había ayudado a diseñar. Linda apenas lo notó. Había estado distante. Sus ojos siempre se desviaban hacia su teléfono o hacia la ventana delantera, como si esperara algo. Quizás esperando a él. Le dije que estaba probando un nuevo producto para el trabajo. Ella se encogió de hombros. No hizo preguntas. Una parte de mí quería que notara mi furia reprimida, que sintiera lo cerca que estaba de explotar. Pero ella nunca miraba mi rostro de cerca. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, la cerradura inteligente emitió un pitido. Un pequeño gorjeo electrónico, una sutil intrusión en mi sueño intranquilo. Me sobresalté, el corazón latiéndome con fuerza. Mi espalda gritó de protesta cuando bajé las piernas de la cama. Linda ya no estaba. La cama estaba fría. Salí tambaleándome del dormitorio, con la camisa pegada a mi piel húmeda. A través del tenue resplandor de la lámpara del salón, vi el indicador de la cerradura parpadeando en rojo, lo que significaba que se había abierto con una aplicación de teléfono o un código de acceso. Algo que no era su llave oficial. Toqué mi teléfono para abrir la transmisión de la cámara. Mi respiración se volvió superficial. La imagen en mi pantalla mostraba a un hombre con una chaqueta negra
cruzando nuestro umbral. Su rostro estaba parcialmente en la sombra, pero ahora habría reconocido esa silueta en cualquier parte. Él. La rabia estalló en mi pecho. Mi mano temblaba tan violentamente que casi se me cae el teléfono. Luego, unos minutos después, lo oí. La risa de Linda desde el final del pasillo. Suave, pero inconfundible. Sentí que las rodillas se me debilitaban. Quería ir hasta allí, exigirle que se fuera de mi casa, de mi casa. Pero una sombría fuerza me mantuvo en mi sitio, clavado por una paralizante oleada de desamor. Así que me quedé junto al sofá del salón, el teléfono frío contra la palma de la mano, respirando como un hombre a punto de colapsar. Él se fue poco después. No volví a ver la cara de Linda hasta la mañana. Salió de la habitación de invitados bostezando, el pelo ligeramente desordenado, su expresión precavida. Me senté a la mesa de la cocina, con la taza de café en la mano. Apenas me miró a los ojos. Mi mano se apretó alrededor de la taza, la opaca cerámica presionando mis dedos callosos. 1000 preguntas ardían, pero no dije nada. La observé por debajo de unos párpados pesados. ¿Sirvió café? ¿Añadió demasiado azúcar? ¿Removió distraídamente? Dijo algo sobre estar cansada, sobre no haber dormido bien. Yo solo asentí, una parte de mí asqueada por la farsa. Di un pequeño sorbo amargo y miré el líquido arremolinado. Una semana después, durante la cena, pronunció las palabras que martillaron el clavo final en la vida tal como la conocía. Yo estaba hojeando un periódico que apenas había registrado, picoteando las sosas obras. Ella estaba al otro lado de la mesa, apenas tocando su ensalada. Entonces habló, su tono cansado y extrañamente vacío. Supongo, dijo, alargando cada palabra, que me conformé con menos. Levanté la vista. La amargura en sus ojos era nueva, o quizás había sido demasiado ciego para verlo antes. ¿Qué se supone que significa eso?, pregunté, con la voz tensa. Ella simplemente se encogió de hombros, pinchó un trozo de lechuga con el tenedor y respondió con un leve murmullo. Todo, esta casa, este matrimonio, todo. Pensé que serías alguien más. Un brillo de ira desgarró mi estómago, pero lo reprimí. Mis uñas se clavaron en mis palmas. Mi vieja lesión de espalda volvió a manifestarse, un espasmo agudo que recorría desde la base de mi columna hasta mi omóplato izquierdo. El dolor casi me hizo lanzar un quejido, pero mantuve el rostro impasible. Luego, dejé el tenedor y me levanté en silencio. «Entendido», dije, mi voz como grava. Ella parpadeó, sorprendida por mi calma. Quizás esperaba una discusión a gritos o lágrimas. Una parte de mí quería rugirle, romper un plato contra la pared, pero algo dentro de mí, la parte que estaba a punto de quebrarse, simplemente se endureció. Me di la vuelta, ignorando el dolor punzante en la parte baja de mi espalda. Salí del comedor, mis pasos resonando en el silencio. Podía sentirla observándome marchar. Durante los meses siguientes me distancié. Dejé de estar cerca de ella, excepto por alguna pregunta logística ocasional sobre facturas o compras. Pasaba largas horas en el trabajo, incluso aceptando proyectos paralelos solo para evitar la casa. Ella pareció aprovechar eso, desapareciendo según su propio horario. La veía cada vez menos. A veces en mitad de la noche creía oírla llegar a casa, o quizás salir, pero ya no me levantaba para comprobarlo. El dolor de espalda se convirtió en mi compañero constante, un eco palpitante de mi confianza rota. Probé analgésicos durante un tiempo, pero me adormecían demasiado, y necesitaba tener la mente despejada para superar cada día. Un año pasó así, una lenta y excruciante rutina de evitación,
resentimiento silencioso y pequeños detalles lacerantes que recogía cada vez que encontraba un rastro de él, un vaho de colonia extranjera en el vestíbulo, una marca de whisky desconocida en la alacena. Nunca la confronté. En cambio, lenta y metódicamente me preparé. Cambié contraseñas, actualicé cuentas, moví discretamente algunos fondos. La observaba, registraba sus hábitos. Era un proceso frío y deliberado, pero también una purga secreta. Cada nueva traición que descubría alimentaba una rabia más profunda y controlada que crecía como un tumor en mi pecho. Un día, exactamente un año después de verla por primera vez con él en aquel apartamento del centro, le dije que saliera por unas horas. Me inventé algo sobre necesitar la casa para una demostración relacionada con el trabajo. Ella se encogió de hombros sin mucho interés y se fue. Entonces recogí sistemáticamente sus pertenencias: ropa, zapatos, baratijas al azar que había recogido en nuestros viajes, álbumes de fotos de vacaciones de verano, aunque no me atreví a detenerme en las imágenes. Todos fueron a parar a cajas que etiqueté con rotulador negro grueso. Mentiras de verano, aniversarios falsos. Cada inscripción garabateada en el cartón era como una daga retorciéndose en mis entrañas. Mi columna palpitaba por el esfuerzo, pero seguía adelante, el sudor deslizándose por mis sienes. Cuando todo estuvo empaquetado y precintado, arrastré las cajas al patio trasero. Monté mi cámara en un trípode, la apunté hacia la pila. Me serví whisky en un vaso. Di un trago, dejé que quemara al bajar. Luego rocié las cajas con líquido encendedor. Mis manos temblaban, pero las mantuve lo suficientemente firmes como para encender el mechero. La llama estalló, naranja y hambrienta, devorando cartón y recuerdos por igual. El humo se elevó, transportando el olor acre de fotos viejas, tela, perfume barato. Pulsé el botón para grabar. Al fondo de la grabación de la cámara reproduje una versión lenta de nuestro vals de boda. La música era inquietante, alargada como un requiem. Vi el fuego reflejarse en la lente, chispas danzando hacia el cielo nocturno. No hubo gritos histéricos, ni desahogos salvajes, solo mi silenciosa y ardiente aceptación. La traición era real, cincelada en mis huesos ahora. Esto era yo dejándola arder, dejando que las viejas ilusiones se convirtieran en cenizas. A mitad de la quema, ella apareció. Vi su figura aparecer en la puerta trasera. Se quedó allí, con los ojos muy abiertos. Al principio, pensé que se lanzaría a salvar sus cosas. Pero solo lloró, las lágrimas abriéndose camino por sus mejillas, brillando a la luz de las llamas. La cámara grababa. El vals seguía sonando. La miré a través de las cintas de humo. Mi rostro tranquilo, entumecido. Dio un paso tembloroso. ¿Qué estás haciendo? Su voz salió rota, espesa de incredulidad. Como no respondí, lo intentó de nuevo, más alto. ¡Por Dios, di algo! Traje la bola que se me formó en la garganta. Las llamas rugían, devorando todas las pruebas de nuestro pasado. Mi espalda se encendió de dolor, como para recordarme: esto es lo que te ha costado. La luz roja de grabación de la cámara parpadeó. Ni siquiera estás gritando, dijo entonces con las lágrimas corriéndole por el rostro. ¿Por qué no gritas? ¿Por qué no me insultas al menos? Algo, lo que sea. Me quité ceniza de la manga. Mi voz era tranquila, inquebrantable. Ya no estoy dentro, le dije. No queda nada que romper. Se tapó la boca, temblando. Su sollozo fue ahogado, un sonido crudo. Dejé que me envolviera como una ola que ya no podía moverme. Estuvimos allí parados, unos latidos del corazón. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego
y el triste vals que flotaba desde el altavoz del teléfono junto a la cámara. Extendió la mano como si quisiera tocarme, suplicar alguna explicación o perdón, pero retrocedí, ignorando el ardor en mi columna. Mantuve la mirada en su rostro sin ablandarme. Retrocedió lentamente, dándose cuenta de que estaba más allá de cualquier reconciliación. Se dio la vuelta y huyó hacia la casa, dejando la puerta abierta de par en par. Subí la grabación a YouTube. La configuré como no listada al principio, pero luego, en un movimiento que debió ser impulsado por un dolor puro e implacable, la cambié a pública. La parte retorcida de mí quería que el mundo la viera, que fuera testigo de en qué me había convertido. Añadí solo una frase en la descripción: cuando la verdad se enciende. Me senté allí, mirando la pantalla, sintiendo cómo la tensión en la parte baja de mi espalda se intensificaba hasta parecer una mordaza alrededor de mi columna. Pero no tomé analgésicos. Quería sentir cada puñalada. Era mejor que el entumecimiento. Estaba completamente despierto, expuesto, vivo. Al amanecer, algunos extraños aleatorios habían dejado comentarios. Algunos comprensivos, otros burlones, otros simplemente desconcertados. No respondí. La finalidad de todo me dio una sombría sensación de cierre. Ella rondaba en el umbral de mi estudio con los ojos hinchados, el pelo desaliñado por su sueño intranquilo. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó. La miré. Realmente la miré por primera vez en meses. La culpa grabada en su rostro se veía eclipsada por el arrepentimiento, el miedo, la confusión, pero no tenía palabras de consuelo. Porque, dije al final, la verdad duele. Pero las mentiras duelen más. Parecía a punto de hablar, pero no salió ningún sonido. Entonces se dio la vuelta y se fue. La vi marchar, y no sentí nada más que un dolor sordo y palpitante en la espalda. Era como si toda la pena que debería haber sentido se hubiera acumulado allí, atrapada en mis músculos. Pero emocionalmente estaba tan frío y vacío como una habitación abandonada. Se mudó, o quizás yo le dije que se fuera. La secuencia de los acontecimientos es confusa en mi mente, perdida en el borrón de hacer maletas y llamadas telefónicas. Tuvimos una conversación cortante sobre la división de bienes. Le di una cifra, ella se negó, amenazó con un abogado, pero finalmente cedió. Ninguno de los dos tenía la energía para una guerra legal prolongada. Encontró un apartamento en algún lugar del centro. La vi volver algunas veces a por cajas olvidadas, zapatos, una vieja lámpara, algo sin valor pero personal. Nos evitamos la mayor parte del tiempo. A veces sentía su presencia detrás de mí, al doblar esquinas, al salir de una habitación justo cuando yo entraba. La tensión en la casa era asfixiante. Para entonces, mi dolor físico era casi constante. Mi espalda, mi cuello, incluso mis hombros. La rabia tenía una forma de desgastar el cuerpo. Intenté ir a terapia durante algunas sesiones, pero salí cada vez sintiéndome más incomprendido que nunca. En cambio, me exigí más en el trabajo. Largas horas, proyectos importantes, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Era un mecanismo de defensa. Mis supuestos amigos comentaban que me veía agotado, que había perdido peso, pero ninguno realmente preguntaba. No querían lidiar con mi oscuridad. Ocasionalmente, recordaba aquella primera noche en que la seguí, las punzadas cortas y agudas de desamor, la amargura que se fundió en una furia fría y metódica. En las pesadillas, vislumbraba retazos de ellos en aquel apartamento. El pecho se me apretaba y me despertaba sudoroso, con los puños apretados. Pero cada vez, el recuerdo tenía menos poder sobre mí. Me enteraba por conocidos mutuos de que ella seguía viéndolo. Tiene un trabajo elegante, gran personalidad, decían.
Los vimos cenando. Yo asentía, dejaba que la información me atravesara. Había aprendido a no dejar que la información me doliera. Era solo más prueba de que la Linda que amaba se había ido. Había elegido a un vendedor pulcro y engreído que le daba algo que aparentemente yo no podía. Quizás la emoción de la novedad. Quizás alguna dulce lisonja. ¿Quién sabe? Ya no importaba. Los meses se convirtieron en un año. Y los trámites oficiales del divorcio se completaron. Hice los movimientos de firmar, dejando que los abogados manejaran los detalles. Ella intentó llamarme algunas veces. Contesté una vez. Hola. Mi voz era áspera. Silencio al otro lado de la línea. Luego, su tembloroso suspiro. Yo solo quería ver si estabas bien. Cerré los ojos. Mi dolor lumbar palpitó en respuesta. Estoy bien, dije. Michael, por favor, empezó, pero la interrumpí. Con calma y de forma definitiva. No me pidas nada más. Elegiste. Se le cortó la respiración. No tienes ni idea de cuánto lo siento. Mis mandíbulas se apretaron ante la oleada de rabia que subía por mi garganta. Sé exactamente cuánto lo sientes. Dije, no cambia nada. Luego colgué. Y eso fue todo. El teléfono volvió a sonar, pero lo dejé ir al buzón de voz. Fue alrededor de esa época cuando finalmente decidí dejar la vieja casa. Tenía demasiados fantasmas. La puse a la venta. No me importaba si se vendía rápido o por menos de lo que valía. Solo quería salir. Una tarde, mientras empaquetaba mis últimos archivos, sonó el timbre. Me acerqué cojeando, mi espalda rígida por horas de doblarme y levantar peso, y miré por la mirilla. Nadie que reconociera. Un hombre alto, chaqueta oscura. Por una fracción de segundo, pensé que era él, el amante, y la adrenalina surgió en mi pecho. Abrí la puerta. No era él. Algún tipo cualquiera. Probablemente un agente inmobiliario. Se presentó. Dijo que era de una firma local. Quería saber si estaba interesado en escuchar sobre un método de venta mejor. Simplemente lo rechacé. No estaba de humor para una propuesta comercial. Él respiró hondo, a punto de insistir. Luego pareció sentir que estaba a punto de cerrar la puerta. Forzó una sonrisa educada. Me dejó su tarjeta y se alejó. Me quedé mirando aquella tarjeta de visita un momento antes de tirarla a la basura. Mis manos volvían a temblar. Por el recuerdo de otro vendedor. Tonto, en realidad, pero todo me hacía volver a aquella noche. A aquel hombre. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera, dejando que la tensión se drenara de mis hombros. Respira hondo, exhala. A pesar de todo, estaba sobreviviendo. La rabia aún se enroscaba bajo mis costillas, pero ahora podía controlarla. Era como una hoja fría oculta bajo mi abrigo, disponible si la necesitaba, pero invisible día a día. La venta de la casa se hizo definitiva. Empaqué mi vida en un camión de mudanzas. Encontré un pequeño lugar en las afueras de la ciudad, cerca del agua. Tranquilo, lejos del ruido del centro. Una casa de una sola planta que no me agravaría la espalda cada vez que subiera escaleras. Las ventanas daban al estrecho, y en las tardes grises podía ver las olas rodando bajo un cielo perpetuamente nublado. Monté mi cama, mi escritorio, mis pocas posesiones. Miré las paredes vacías. Sentí un leve aleteo de alivio. Era libre de respirar mi propio aire. Pero la libertad es una bestia extraña. A veces sabe a soledad. Me quedaba de pie en mi nuevo salón a medianoche
con un vaso de whisky en la mano, escuchando el lejano zumbido del ferry cruzando el agua. El viejo dolor en la parte baja de mi espalda me recordaba todo lo que había sucedido. Las noches de sospecha, la confrontación final, las llamas en el patio trasero. Y recordaría sus lágrimas, como dijo, ni siquiera estás gritando. Y como le dije, ya no estoy dentro. Ese fue el momento en que había cortado todos los lazos. El momento en que el último destello de amor murió en mí. Una mañana, no mucho después de mudarme, me desperté y encontré un pequeño sobre deslizado bajo mi puerta. La dirección de remitente era suya. Reconocí su letra, bucles grandes en sus letras, ligeramente inclinados. Mi corazón dio un pequeño y nervioso salto. Por un momento debatí tirarlo directamente a la basura. Pero la curiosidad pudo más que yo, así que lo abrí. Dentro había una breve carta y una fotografía. La carta decía: encontré esta foto mientras ordenaba mis cosas. Es de nuestro primer viaje juntas, ¿recuerdas? Insististe en que condujéramos por la costa. Dijiste algo como: solo tenemos tanto tiempo en esta tierra, más vale que veamos el océano mientras podamos. Solo quería que la tuvieras. Sin segundas intenciones. Lo siento, Linda. Mi estómago se apretó al sacar la foto. Nosotros dos en una playa desierta, el sol poniéndose detrás de nosotros. Parecía más joven, mi pelo apenas tenía canas, y mi sonrisa era amplia y genuina. Linda se apoyaba en mí, con los ojos brillantes de risa. Casi podía oler el aire salado de aquel día. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo. Luego, con un tembloroso suspiro, la dejé boca abajo sobre la encimera de la cocina. No la rompí, no la quemé. Algo me dijo que ya no necesitaba hacer eso. La venganza, la rabia, ya habían seguido su curso. En cambio, apoyé las yemas de los dedos en la parte baja de mi espalda, sintiendo el dolor sordo que nunca desaparecía del todo. Un recordatorio físico quizás de cómo la traición marca a un hombre. Pero también sentía una sombría sensación de fortaleza en ese dolor. Una nueva dureza en mí que decía que podía enfrentar al mundo y no ser roto por él de nuevo. Respondimientos humanos. Algunas semanas después, me enteré por un conocido mutuo de que ella y el vendedor habían roto. No puedo decir que me sorprendiera. Mi informante reportó que Linda parecía miserable, como si viviera en una habitación oscura sin interruptor de luz, ansiosa por lo que más pudiera revelar o hacer. Al parecer, había visto el vídeo de YouTube. El clip se había vuelto semiviral entre la gente de nuestro círculo social. Todos tenían una opinión. Algunos me llamaron cruel, otros heroico, pero ninguno de ellos conocía el tormento crudo detrás de todo ello. Solo vieron a un hombre incendiando una relación en cámara, con el vals sonando a cámara lenta. Fue sensacional de una manera enfermiza. Ignoré los chismes. Que hablaran. Tenía mi vida que vivir y por primera vez en décadas estaba en mis propios términos. Algunas noches todavía sentía que la sombra se deslizaba, el aguijón de los recuerdos, pero me recordaba a mí mismo. Sobreviví. Quizás incluso era más fuerte por ello. Una madrugada, mientras el sol brillaba débilmente sobre el agua, salí a mi pequeño porche. Una brisa fuerte susurró entre los abetos. Inhalé, dejé que el aire fresco llenara mis pulmones. Mi espalda se crispó, un sutil recordatorio de que debía hacer mi rutina de estiramientos. Con una risa seca, puse las manos en mis caderas y escaneé el horizonte. Durante tanto tiempo, me había consumido la traición, la amenaza del desamor, el dolor de las ilusiones destrozadas. Pero en ese momento, una sensación de calma se posó sobre mí. Estaba solo, sí,
pero no abandonado. Estaba libre de sus mentiras, libre de la tensa opresión de un matrimonio roto. Por primera vez, sentí que los bordes afilados de mi dolor comenzaban a suavizarse, reemplazados por una tranquila aceptación. Entré, preparé una taza de café, me senté a mi pequeña mesa del comedor, con el portátil abierto, revisando a medias mis correos electrónicos. Algunas consultas sobre posibles trabajos de consultoría freelance, una invitación a la fiesta de jubilación de un viejo amigo, cosas normales. Luego escribí YouTube por capricho, navegando hasta aquel viejo video. La miniatura me mostraba en el patio las llamas lamiendo aquellas cajas. Una esquina tenía el texto «Mentiras de verano», apenas visible. Mi rostro estaba frío, distante. El lento vals estaba inmortalizado en ese clip de 3 minutos. Me detuve sobre el botón de reproducir, pero no lo presioné. Cerré la pestaña. A veces basta con saber que está ahí. Esa parte de mí congelada en el tiempo, un testimonio de los peores momentos de mi vida. Bebí mi café, sintiendo la amargura en la lengua. Finalmente, dejé la tranquila casa junto al agua para dar un paseo. Tomé el sendero a lo largo de la orilla, apoyándome en la barandilla cuando el dolor de mi espalda se agudizaba. Una pareja pasó, abrazados. Tenían mechones de pelo gris, parecían de mi edad, quizás mayores. Sonrieron educadamente al pasar. Logré un pequeño asentimiento. Mientras los veía desvanecerse en la distancia, me pregunté si alguna vez habían sentido esa cuña invisible de traición deslizándose entre ellos, o si habían encontrado una manera de mantenerse verdaderamente honestos. El pensamiento dolió, pero solo un poco. Continué, dejando que el rítmico oleaje acompañara mis pasos. El viento azotaba mi cuello, me hacía llorar los ojos. El dolor en mi cuerpo era constante, pero de alguna manera me impulsaba en lugar de frenarme. Cada paso era un recordatorio de que seguía aquí. Mi mirada se desvió a través del agua gris, las gaviotas dando vueltas en lo alto. La vida sigue, parecían decir, sin importar lo que se haya roto, sin importar lo que se haya perdido. Y así avancé, paso a paso. El sabor a sal en mis labios, el recuerdo de las cajas ardiendo y un lento vals detrás de mis ojos. Un temblor en mi columna lumbar, un recuerdo de traición y la frágil sensación de paz en mi pecho. Estaba solo en ese momento, pero estaba vivo, golpeado, marcado, pero respirando por mis propios medios, libre de su mentira. Tenía una reunión más tarde ese día con un cliente potencial para mi nueva consultoría independiente de seguridad. El viaje al centro me llevó por demasiados lugares conocidos, restaurantes que solíamos frecuentar, tiendas donde curioseábamos los fines de semana. En un semáforo en rojo me encontré con mi reflejo en el espejo retrovisor. Nuevas líneas grabadas en mi frente, más canas salpicando mi cabello. Había una dureza alrededor de mi boca, una tensión que me hacía parecer mayor de lo que recordaba, pero también algo más, determinación, quizás, una firmeza en mis ojos. Aparqué, entré en el reluciente vestíbulo de un edificio de oficinas en el centro. Una recepcionista me acompañó a una pequeña sala de conferencias. Dejé mi maletín, intenté ignorar el dolor sordo en mi espalda por el viaje. La cliente era una mujer de mediana edad que se presentó como la señora Harris. Parecía profesional, esbozó media sonrisa al ofrecerme asiento. Explicó las necesidades de su empresa en cuanto a integración de seguridad avanzada, cerraduras, cámaras, todo el sistema. Asentí, mi mente volando a mi propia pesadilla de hace un año. El pitido de la cerradura inteligente a las 2 a.m., las imágenes en mi teléfono revelando una verdad que nunca quise ver. Una parte de mí se maravillaba de la ironía. Yo, el hombre destrozado por un sistema de seguridad, estaba ahora forjando una nueva vida construyéndolos para otros.
pero aparté el pensamiento y escuché atentamente. Quería un sistema discreto, que protegiera sus activos sin incomodar a su personal. Di respuestas profesionales, le expuse las posibilidades, le expliqué los costos probables. Su mirada era intensa. Oí que solías trabajar con una gran corporación, dijo. ¿Por qué independizarte? Me encogí de hombros manteniendo la compostura. A veces uno necesita un cambio de aires, dije, y una oportunidad de hacer las cosas en sus propios términos. Ella me estudió por un momento. Luego, con un asentimiento, dijo, justo. Se reanudó el negocio. Al final de nuestra conversación, me estrechó la mano y dijo que se pondría en contacto. Al salir del edificio sentí un sutil alivio. Un trabajo, posiblemente. Algo para ocupar mi mente, mantenerme avanzando. Me presioné la mano en la parte baja de la espalda, inhalé, exhalé. Paso a paso. Esa noche me senté en mi pequeño salón, revisando viejos documentos para finalizar los trámites del divorcio. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola, soy yo. Quería disculparme de nuevo. Por todo. Lo miré fijamente sin que mi pulso se acelerara siquiera. Me di cuenta con una cierta calma vacía de que no sentía ninguna emoción fuerte. Así que había encontrado un nuevo número para contactarme. Quizás tenía más que decir, o quizás solo la atormentaba la culpa. No importaba. Apagué mi teléfono, lo dejé a un lado sobre la mesa de centro. Mis ojos se posaron en la ventana, donde los últimos rayos naranjas del atardecer permanecían en el horizonte. Ese era todo el color que quedaba en el cielo. Me levanté del sofá, ignorando el pinchazo en mis músculos. Salí afuera. El aire olía a pino y a sal. Dejé que la frescura llenara mis pulmones. Con cada respiración, me recordaba a mí mismo, ya no puede herirme. Sus palabras no tienen poder. Mi dolor es ahora solo una cicatriz. Las cicatrices se desvanecen, pero te recuerdan las batallas que has sobrevivido. Pasaron semanas. Se convirtieron en meses. Encontré un ritmo. Trabajo, paseos ocasionales junto al agua, leer en casa, a veces una copa tranquila por las tardes. Me sentía mayor de mis 58 años. Mi postura era más pesada, mis huesos me dolían más que antes. Pero una cierta calma echó raíces en mí. No quedaban ilusiones que destrozar. Había pagado el precio de la confianza y había sobrevivido. Una noche estaba terminando una cena tardía, pollo a la parrilla y verduras preparadas al azar, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Mi columna hormigueó con un viejo reflejo de temor, pero me levanté, fui a la puerta, la abrí. Estaba allí, linda, con un aspecto más frágil de lo que jamás la había visto. La luz del porche sobre mi cabeza reveló las líneas de su rostro, los bordes enrojecidos de sus ojos. Llevaba un abrigo sencillo, sin accesorios elegantes. Sus manos temblaban un poco, aferrando un pequeño bolso. Por un segundo, no dije nada, inseguro de si debía cerrar la puerta de golpe o dejarla hablar. Finalmente, logró una débil sonrisa. «Hola», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Yo sé que no debería estar aquí, pero necesitaba...». Suspiré. Mi cuerpo se preparó para el pinchazo de dolor en la espalda que llegó justo a tiempo. «Esto es inútil», dije, sintiendo ya el cansancio infiltrarse en mis palabras. «¿Qué quieres?». Ella cambió su peso, miró sus zapatos. «Pedir perdón, cara a cara. Pedir si hay alguna manera de que...». «Para», interrumpí, mi voz fría. Mi vieja rabia intentó salir a la superficie, pero la mantuve bajo control. Miré hacia la calle oscura detrás de ella, el vecindario tranquilo. «No vamos a volver. Nunca». Ella asintió lentamente. Una lágrima resbaló por su mejilla. «Lo entiendo. No espero perdón».
Yo solo, lo siento mucho. La observé llorar. Una vez, quizás habría sentido una punzada de compasión o incluso el impulso de consolarla. Pero ahora, solo sentí un profundo vacío. Era una extraña para mí. La Linda que había amado se había ido mucho antes de que tomara la mano de aquel hombre en aquel apartamento del centro. Esta nueva Linda era alguien completamente distinto, alguien cuyos remordimientos llegaban demasiado tarde. Está bien, dije, dejando que la palabra flotara en el aire. Lo has dicho, que lo sientes. Hice una pausa. Ahora vete. Ella parpadeó con las lágrimas aferradas a sus pestañas. Pude ver el desamor en su postura, cómo se le caían los hombros. Quizás había pensado que si aparecía con lágrimas y sinceridad, yo me ablandaría. Pero aquel hombre dentro de mí, el que había conocido el desamor, el que había olido el perfume de su amante en su propio dormitorio, el que se había rebajado a filmar la quema de sus cosas, ya no le quedaba compasión. Asintió de nuevo con los labios temblando. Por un segundo creí que intentaría hablar, pero vio algo en mis ojos que la hizo detenerse. Se dio la vuelta y bajó por el corto camino hacia la calle. Me quedé allí en el porche, dejando que el frío invernal me erizara la piel. La parte baja de mi espalda se sentía como si estuviera en llamas, pero me quedé quieto hasta que subió a su coche y se marchó, los faros desapareciendo en la noche. Exhalé entre dientes. La tensión en mi cuerpo comenzó a disiparse. Luego, volví adentro y cerré la puerta. Esa fue la última vez que la vi en persona. A veces me enteraba por conocidos de que estaba pasando dificultades, de que parecía atormentada, pero yo simplemente me encogía de hombros interiormente. Cada uno eligió su camino. Ella vivía en su propia oscuridad, incierta de cuánto sabía yo o a quién más podría contárselo. Quizás pensó que había publicado imágenes aún más humillantes o que tenía más que mostrar. En verdad no me quedaba nada que revelar. Mi venganza estaba completa, sellada con aquella pira ardiente de recuerdos. Estaba libre. Ese único pensamiento me mantenía adelante en los tramos más tranquilos de la vida. La firma final en el divorcio. El día que vendí el último mueble de la vieja casa. Las noches aleatorias en que me despertaba empapado en sudor. El recuerdo de ellos entrelazados en aquel apartamento del centro, golpeándome el cráneo. Incluso entonces me recordaba a mí mismo. Salí. Me fui con el alma intacta. Marcada, pero mía. Quizás una parte de mí murió en el proceso. El hombre ingenuo y confiado que creía en el para siempre, pero en su lugar se erigió alguien más agudo, más tranquilo, menos propenso a confiar pero más capaz de sobrevivir. El costo fue alto, pero a veces así es la vida. Respiro, ahora, en el silencio de mi pequeña casa junto al agua. Las mañanas son tranquilas, y cuando el sol atraviesa las pesadas nubes de Seattle proyecta caminos plateados sobre el agua. Bebo mi café, notando cómo mi mano ya no tiembla como solía hacerlo. La amargura en mi boca se siente reconfortante, una señal de vida y rutina. Mi teléfono está sobre la mesa, ya no lleno de llamadas perdidas o mensajes frenéticos. Mi equipo de fotografía está guardado, excepto por el uso ocasional en un trabajo de consultoría. El último video importante que grabó fue yo incendiando mi matrimonio, un acto final dramático que puso fin a toda una era de mi vida. A veces pienso en aquel viejo vals, el que bailamos en nuestra boda. La melodía está alojada en mi mente, ralentizada hasta convertirse en un recuerdo inquietante. Dudo que vuelva a bailarlo alguna vez, pero ya no me atraviesa el corazón como antes. Ahora es solo una melodía que solía conocer. La gente me pregunta, ¿cómo te va últimamente? Y yo digo, estoy bien, porque lo estoy. Algunas noches bebo whisky, dejo que el dolor de espalda me regañe,
Recuerdo las ilusiones que tenía de Linda, las ilusiones de envejecer juntos, pero eso es todo lo que son ahora. Recuerdos. No más ilusiones. No más mentiras. Diré esto. Una vez que un hombre ha caminado a través del fuego, las viejas quemaduras se vuelven parte de él. Aprendes a vivir con las cicatrices. Aprendes que el dolor puede enseñarte quién eres realmente. Y aprendes que a veces tienes que destruir el pasado para salvarte a ti mismo. Esa es mi historia. Y si alguien ahí fuera, algún extraño solitario detrás de una pantalla de ordenador, o un viejo amigo que escucha chismes, quiere saber por qué ya no estoy enojado, por qué no estoy dentro de ese infierno de traición, solo puedo decir esto. Ya lo he quemado todo. Y sigo de pie.